buenos días a toda la audiencia de Telefuturo. Un placer poder estar con todos ustedes. Maisha Pa. Hoy nuevamente estamos con ustedes en Esto Dice la Iglesia. Buen día, Roque, ¿cómo estás? Buenos días, Ignacio. Buenos días a la teleaudiencia en todo el territorio nacional. Hoy festejamos fechas del Lío, Roque, ¿verdad? No, ahí todavía en Bocapú, en el barrio San Pablo, pero yo creo que cada vez menos. Se traslada en Bocapú hacia la calle España. Y bueno, hoy, de hecho, cuando hablamos de Bocapú, ¿verdad? Es signo de alegría, felicidad, y queremos hablar de la esperanza y el jubileo de la generación Guadalupe. Para ello tenemos un invitado muy especial hoy. Está con nosotros José Antonio Rosas Amor, director general y fundador de la Academia de Líderes Católicos. Buen día, José Antonio, un gusto poder tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Roque. Es un gusto poder estar aquí desde México para acompañar y visitar a la Iglesia paraguaya. Muy bien. Nosotros aquí en Paraguay escuchamos mucho mariachi, ¿verdad, Roque? En los cumpleaños especialmente, ¿eh? Y vemos películas del Señor de los Cielos y compañía que se desarrolla por ahí también. No, Novelas. realmente siempre, no sé, parece que hay una afinidad muy grande entre los mexicanos también para nosotros, ¿verdad? Los paraguayos. Pero, por supuesto, hoy nos convoca un tema muy especial, ¿verdad? La esperanza y el jubileo de la generación Guadalupe. Querríamos conocer un poco más, José Antonio, sobre la Academia de Líderes Católicos, ya que tú eres el director general y fundador de la misma. ¿Qué puede decirnos al respecto para nuestra audiencia? Pues, Ignacio, la Academia de Líderes Católicos es un centro internacional de formación en doctrina social de la Iglesia que responde al llamado que ha hecho el Papa Francisco y sus predecesores de formar laicos que asuman responsabilidades directivas en la sociedad. Necesitamos hombres y mujeres que desde el corazón de la Iglesia sean capaces de transformar el mundo, y hombres y mujeres del mundo que lo hacen de rodillas desde el corazón de la Iglesia. Nuestra academia actualmente está presente ya en 16 países, nace en el año 2006 en Santiago de Chile, y hoy, después de casi 20 años, estamos presentes en países de América, de África y de Europa, formando una nueva generación de laicos que sean capaces de transformar el rostro de este continente y sobre todo ganar el corazón de nuestros pueblos para el Evangelio. La esperanza. El próximo año 2025 el Papa convocó a un jubileo, que es el jubileo de la esperanza. Es tan necesaria la esperanza en una sociedad donde la desigualdad, la pobreza extrema, la juventud sin rumbo, sin oportunidades, hace que la esperanza esté muy bajoneada, José Antonio. ¿Qué se puede decir al respecto? La esperanza es una de las 3 virtudes teologales, es una de las 3 fuerzas de la Iglesia que son capaces de moverla. La esperanza no es el optimismo, Roque. Muchas veces creemos que tener esperanza es ser optimista en que las cosas van a mejorar. No, la esperanza se funda en la certeza, no en la posibilidad, en la certeza de que Dios camina en nuestra historia, al lado de nosotros. Dios mismo decidió introducirse en la historia del hombre cuando se encarnó y cuando nos redimió, comprando con su propia sangre nuestra salvación. Dice un autor cristiano, un poeta maravilloso que yo recomiendo a quienes nos están viendo esta mañana tempranito del domingo, que vale la pena que busquen algún libro de él. Me refiero al autor francés Charles Péguy. Y Charles Péguy, que fue un gran connotado intelectual de principios del siglo XX, tiene un librito que se llama El pórtico del misterio de la segunda virtud, es decir, la puerta del misterio de la esperanza. Y en ese libro, Péguy dice lo siguiente: como si estuviera hablando Dios, dice, y Dios dice, tengo 3 hijas, mi hija la fe, mi hija la esperanza y mi hija la caridad. Pero de las 3 hijas, la más pequeña, la más humilde, la más sencilla, es la esperanza.
es esa hija que algunos menosprecian. Dice, porque, sigo citando a Peggy, como si hablara Dios, dice Dios, dice, porque tener fe, cuando uno ve la maravillosa creación, uno no puede dejar de creer que ha habido alguien que ha creado los cielos, las estrellas, las montañas. Tener caridad, cuando uno ve a un niño en la calle que está pidiendo limosna porque no tiene dónde protegerse del frío, tampoco tiene nada de extraordinario. Pero dice Dios, en cambio, la esperanza, mi niñita más pequeña, creer que las cosas van a mejorar cuando se levanta en la mañana esa mujer, jefa de familia, y no tiene nada que darle a su hija para comer en la tarde y pensar que las cosas van a mejorar, dice, esa es la que me sorprende. Dice, esta hijita pequeña es la que hace caminar a las otras dos. Bueno, si la esperanza es necesaria e imprescindible en nuestra vida cristiana. Y en los tiempos que hoy vivimos mucho más, porque hoy podemos caer presas en un pesimismo estéril. Ya el Papa Francisco lo advertía en su primera encíclica, Evangelii Gaudium, donde decía, cuidado con esos misioneros con cara de funeral, que todo está mal, el mundo está lleno de ataques a los principios y valores cristianos, y entonces los católicos, lo único que nos queda hacer es hacer una pequeña dique, una pequeña trinchera y protegernos de la tempestad. Eso es perder la esperanza. Porque la esperanza no se funda en los éxitos humanos. Repito, la esperanza se funda en medio de la pandemia, cuando no había vacuna, cuando se nos estaba muriendo la gente. La esperanza no se fundaba en que alguien descubriera la vacuna. La esperanza se fundaba en que en medio de ese dolor y sufrimiento, nuestro dolor y nuestro sufrimiento no le era indiferente a Dios. Porque Dios se había hecho hombre en la persona de Cristo y caminaba al lado de nosotros. Y eso le da otro sentido y significado al sufrimiento. Los cristianos no es que queramos exterminar el sufrimiento es parte de la realidad humana. Queremos darle sentido y significado al sufrimiento y ese se encuentra desde la virtud de la esperanza. Y ya nada más para concluir, el Papa Francisco ha convocado un gran jubileo, que después hablaremos de qué son los jubileos, para el próximo año, un año santo, que se celebrará no solamente en Roma, sino en las principales basílicas de la Iglesia en el mundo, y el tema al cual ha dedicado este gran jubileo el Papa es la esperanza. Y para convocar a ese gran jubileo el Papa publicó una cartita que se llama una bula de convocatoria, que la tituló La esperanza no defrauda. Hoy tenemos que ser signos de esperanza y reconocer, redescubrir la esperanza en medio de las contradicciones del mundo en que vivimos. José Antonio, hablaste justamente de la esperanza en Dios. El pueblo latinoamericano, acá en Paraguay también, nosotros tenemos la Virgen Caacupé, pero por supuesto un amor muy grande también a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? ¿A qué se refiere la generación Guadalupe? Ya que habla de la esperanza y jubileo de la generación Guadalupe. Bueno, el jubileo del próximo año no es el jubileo de Guadalupe, es un jubileo que se convoca cada 25 años, desde hace varios siglos por la Iglesia, y se convoca como año santo. Además de eso, el próximo año vamos a celebrar 80 años de la fundación del Episcopado Latinoamericano, la promulgación del símbolo de los apóstoles, del credo niceno-constantinopolitano. Pero así como hay esta gran fiesta el próximo año, en el año 2031 va a haber una gran fiesta. Jubileo, queridos amigos, no es otra cosa que una fiesta de cumpleaños. Cuando una persona cumple años, decía San Juan Pablo II en la carta encíclica Tertio Milenio Adveniente, decía, cuando una persona cumple años, hay un jubileo. Y lo que hace es que Dios, que no se puede quedar pasivo frente a la alegría del ser humano, regala dones y gracias especiales a esa persona que cumple años en el día de su cumpleaños. Decía Juan Pablo II que cuando una institución cumplía también aniversario, Dios derrama gracias especiales sobre ese movimiento, institución, universidad que está de celebración. En el año 2033, toda la iglesia en el mundo, vamos a celebrar 2000 años de la redención. Pero 2 años antes, y esta es la fiesta de la cual yo vengo a platicar, que el Papa Francisco ya nos ha anunciado, convocando una novena de preparación para esta gran fiesta, es que en el 2031 se cumplen 500 años de la presencia, no de Guadalupe, Ignacio,
no de la Virgen que ustedes quieran. Se cumplen 500 años de la presencia de María en este continente. Quien fundó América no fue ni Cristóbal Colón, que la descubrió, ni cualquiera de los conquistadores que ustedes me puedan hablar, Pedro de Valdivia, Pizarro, Cortés. No, señor. Este continente lo fundó la Virgen María. Y si quieren, después de la pausa, podemos platicar por qué a historiadores, sociólogos reconocen como la piedra angular de la identidad de este continente la devoción mariana. Ahora, parecería, creo que tenemos un minutito y medio, parecería una contradicción, o bueno, si la fundadora del continente americano es María, nosotros sus hijos parece que no aprendimos de sus actitudes de servicio, de amor, de caridad, de justamente de esperanza, y es un continente con desigualdades tan marcadas que golpea a muchos de los hijos de la iglesia. Hoy el mayor desafío que tenemos es que debemos de cambiar los adjetivos de amigo o enemigo, porque hoy la sociedad está dividida en amigos o enemigos. La iglesia muchas veces se ha penetrado esa mentalidad de polarización de quién es mi amigo y quién es mi enemigo, y tenemos que reproponer, pero para eso lo tenemos que redescubrir nosotros, los sustantivos de hijos y hermanos. Cuando redescubramos a María como nuestra madre en común, seremos capaces de vernos a los ojos unos a otros, aunque seamos de derecha o de izquierda, aunque le vayamos al club deportivo diferente al de enfrente, aunque pensemos diferente, seremos capaces de reconocernos como hermanos. Y ese va a ser la llave o el antídoto justamente para resolver muchas de las injusticias, de los egoísmos e indiferencias que vivimos en nuestra sociedad. Muy bien. Vamos al corte y volvemos con ustedes enseguida. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Hoy tenemos un invitado muy especial, José Antonio Rosas Amor, director general y fundador de la Academia de Líderes Católicos. José Antonio, ¿cómo fue el recibimiento aquí en Paraguay para la academia que usted lidera? Bueno, yo quiero aclarar que realmente quienes están liderando esta academia, en primer lugar, es el Papa Francisco. Es él el que ha impulsado en toda la iglesia, en el continente y en otros continentes, la formación de laicos para que se metan a la vida pública, y la presiden 5 cardenales. El cardenal Cristo Pierre de Francia, el cardenal Carlos Aguiar de México, el cardenal Carlos Osoro de Madrid, el cardenal Odilo Scherer de Brasil y el cardenal Diego Padrón de Venezuela. Y en Paraguay estamos muy contentos porque este año arrancó la primera generación, la generación fundadora de esta Academia de Líderes, encabezada y presidida por el señor cardenal don Adalberto Martínez. Él fue quien nos abrió las puertas, es el quien ha confiado que se abra esta academia y además ha nombrado un magnífico equipo de laicos de la más altísima competencia para dirigir la Escuela de Formación o la Escuela de Líderes Católicos de Asunción. Así que estamos muy contentos, ya se graduó la primera generación y ahora hay que seguir formando más generaciones. Interesante, José Antonio. Ahora quisiéramos profundizar un poco en qué significa Generación Guadalupe, pero después queremos volver sobre alguna de tus afirmaciones, porque vale la pena subrayar y que tienen que ver con la fraternidad, con las polarizaciones y la importancia de asumir el rostro de María por un lado y por otro lado el de las enseñanzas del propio Jesús de la necesidad de ser hermanos. Generación Guadalupe, si pudieras explicar. Entonces, lo contamos brevemente, Roque. Esta es una hipótesis histórica de historiadores y sociológica. ¿Cuándo nace el continente americano? No nace el continente americano con los pueblos originarios.
Esas son las raíces, obviamente, de los pueblos de donde provenimos, azteca, mayas, guaraní, sin duda alguna. Pero la identidad americana no es producto exclusivamente de los pueblos originarios. Tampoco es con la llegada de los españoles. Es decir, América no somos exclusivamente producto de la presencia y de la conquista española, que en muchos lados hubo excesos y violencia, y en algunos casos no fue con tantos excesos y con tanta violencia. ¿En qué momento nos dejamos de llamar mapuches, guaraníes, aztecas, mayas, españoles, portugueses? En el momento en que nos reconocemos como algo diferente. Una cultura que integra las culturas anteriores. La cultura mestiza, castiza, que es capaz de incorporar en la lengua, en nuestras tradiciones, en nuestra comida, en nuestra propia identidad, elementos de pueblos originarios y de los pueblos que llegaron o de las culturas que llegaron a conquistar este continente. ¿Cuándo se logra por primera vez esta síntesis? Obviamente que en 1492 no, llegó Colón y simplemente llegó, descubrió América y se acabó. ¿Cuándo ocurre la primera conquista? ¿Cuándo los españoles logran derrocar al primer imperio? En 1521, al imperio azteca. Tampoco ahí había unidad, tampoco había ahí integración, ahí había sujeción. Los españoles vencen, conquistan y humillan a los pueblos indígenas, con cosas positivas y con aspectos negativos. ¿Cuándo y en qué momento la gente de esa época empezó a reconocerse como hermanos? El hecho histórico es el 12 de diciembre de 1531, cuando se aparece la Virgen a un indígena, a un indio, y le revela y le dice que no estoy aquí, que soy tu madre. Tú, Juan Dieguito, eres el más pequeño a quien yo quiero. Y le pide al indio, le dice, quiero que en esta tierra se construya, no le dijo una iglesia, quiero que se construya una casita sagrada donde yo venga a habitar para que todo el que necesite venga a ser abrazado por mí. ¿Qué no estás acaso en el entrecruce de mis brazos? Le dice esta Virgen a Juan Diego, que además tiene los rasgos mestizos, integrando las dos razas. A partir de ese momento, Bernal Díaz del Castillo, uno de los grandes historiadores de la época antigua, dice que a partir de ese momento los indígenas se acercaban a pedir su bautizo. Y en ese momento se empieza a dar la integración cultural. Esa es la aparición de la Virgen de Guadalupe, que ocurre en México, pero no es un hecho mexicano. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver en todo el continente, aquí en Paraguay, en Cuba, en todo el continente, la Virgen se siguió apareciendo en todos los pueblos. Y el mensaje es el mismo. No estoy aquí, que soy tu madre. No vengo de visita, estoy aquí contigo. Y por eso el pueblo americano puede ser que sea un 80% católico, pero es 100% mariano. La piedad mariana es un elemento cultural. Y se lo voy a mostrar de otra forma. En la cultura familiar latinoamericana, ¿quién es el centro de nuestra casa? El centro de nuestra casa siempre es la mamá. Cuando falta el papá, cuando muere el papá, la familia se sigue reuniendo con la abuela, los nietos, los sobrinos, los primos. Cuando se muere la abuela, es cuando se acaba el núcleo familiar. Y cada quien agarra su propio rumbo. ¿Cuál es la grosería por excelencia en nuestros países? Desde México hasta Chile. Siempre la grosería más grande que hay en lenguaje vulgar, siempre alude a la madre. Porque lo más sagrado para un latinoamericano es su madre. Eso es un reflejo tenue de que el centro de nuestra cultura es la madre. Y la madre que nos hizo reconocernos como hijos a todos fue María. Por eso, en el 2031 vamos a celebrar 500 años de la primera vez que puso los pies la Virgen. Se llamó Guadalupe en la primera aparición, pero tiene los distintos nombres, la Virgen del Cobre, del Chiquinquirá, de los 33, la que ustedes quieran, porque además hay devoción mariana no por país, hasta por regiones y por distintos pueblos. Y por eso es que afirmamos, si alguien nos da identidad común, es tener una madre común. Y en esos 500 años que vamos a celebrar, Dios va a derramar muchos regalos y muchas gracias, pero también nosotros tenemos que prepararnos para esa fiesta. No podemos llegar a la fiesta con las manos vacías y esa es la convocatoria de Generación Guadalupe. Cada época tiene una generación que marca la historia. La generación de los baby boomers, la generación X, la generación Y. Bueno, quienes vivimos en este momento, en este tiempo, ¿qué somos? ¿La generación del desempleo?
la generación de la crisis, la generación de la pandemia. Hoy que estamos así, a centímetros de la guerra, la generación de la guerra. Bueno, nosotros levantamos la mirada con las enseñanzas del Papa y de los obispos y pensamos que no. Lo que va a marcar a esta generación no es que hayamos vivido la crisis más grande de salud de los últimos 100 años. Lo que va a marcar a esta generación es la celebración de los 500 años de María. Y por eso, sabiendo nuestra limitación de fuerzas, nuestra mediocridad, los problemas que tenemos cada uno, lo único que nos queda para esta gran celebración es invitar a Dios y a la Virgen que vuelvan a ser reinas, reyes, rey y reina de nuestra familia, de nuestra tierra, de nuestro pueblo y de nuestro continente. La generación Guadalupe es la generación de jóvenes y adultos que cruzará los 500 años en el gran jubileo del 2031 para cambiar el rostro de este continente. Ignacio. No, realmente es tan interesante lo que nos dice José Antonio, porque yo también suelo escucharle inclusive a gente que dicen que son ateo, atea, pero con la Virgen de Cacupé no se me toque. Realmente es así, ¿verdad? A la Madre, especialmente a la Virgen, para nosotros la Virgen de Cacupé y por supuesto la Virgen de Guadalupe, la tenemos siempre muy presente en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, ella es la estrella de la evangelización, justamente. Le llamamos a la Virgen de Guadalupe y eso esperamos. ¿Cómo se realizaría esta gran fiesta, este jubileo del año guadalupano, diríamos, ¿verdad? De la aparición de Guadalupe en el año 1531. Qué buena pregunta, Ignacio, porque el Papa hace 2 años, para la preparación, ha convocado un gran jubileo intercontinental. Perdón, una novena intercontinental. Así como hay novenas que uno reza los 9 días para una fiesta de un santo, el Papa hace 2 años dijo, vamos a convocar una gran novena de 9 años para preparar esta gran fiesta. Hay que acercarse a leer ese mensaje del Papa Francisco. Ahora, ¿cómo vamos a preparar esos 9 años? Pues lo primero es que tenemos que difundir el mensaje de la Virgen. Tenemos que redescubrirnos como hijos de esta madre. Hay que volver a proponer en la sociedad a la Virgen de Cacupé, a la Virgen de los 33, a la Virgen de Guadalupe. Hay que profundizar en las apariciones marianas, que son apariciones en el interior y al seno de nuestros pueblos. Y normalmente, ¿a quién se ha aparecido siempre la Virgen? Al más pequeño, al más humilde y al más insignificante. ¿Y cómo nos vamos a preparar para esta gran fiesta? Preparando nuestro corazón. Y ahí, a los que nos están escuchando, yo les quiero hacer una invitación. Inviten a la Virgen María a ser la reina de su hogar. ¿Quieren prepararse para esta gran fiesta? Que yo estoy convencido que aunque hoy vemos muchos problemas, por Dios, yo me imagino a nuestro Señor que Él puede decir, yo les permito cualquier cosa. Pueden hacer las tonterías que quieran, pero a mi madre no se toca. Y puede haber fiestas muy importantes de los franciscanos y de mi misma presencia, pero la fiesta de mi madre, cuidado, esa es la fiesta de mi mamá. Entonces el Señor va a derramar muchas gracias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedid y se os dará. Tenemos que desde ahora invitar a nuestra madre que sea la reina de nuestros hogares. Consagrémosla y pongamos en sus manos, como en la Virgen de Satanudos, pongamos en las manos de la Virgen los problemas que tenemos, que parece que no tienen solución. Hablando a nivel político, la corrupción. Hablando a nivel social, la pobreza, la desigualdad, pongámosla en las manos de la Virgen con la confianza y la certeza de que Dios camina al lado de la historia, nos va a responder de una o de otra forma. 2031 será tiempo de milagros. 2031 será el año de nuestra Madre. Desde ahora preparemos nuestro corazón y salgamos a los caminos anunciando esto. No somos amigos ni enemigos, sino somos hermanos porque tenemos la misma Madre y mucha Madre. Ignacio. Sí, realmente quería preguntarte, poco tiempo tenemos, pero ayer fue el Día de los Difuntos. A mí siempre me llamó la atención cómo en México celebran prácticamente la vida, ¿verdad? ¿Cómo influyó la Virgen, por ejemplo, en esto también, José Antonio? Bueno, la cultura, lo que hicieron los españoles, que es parte de la inculturación del Evangelio, es que tomaron algunas tradiciones de pueblos indígenas
y las inculturizaron con el Evangelio. Y de ahí sale mucho de la fiesta del famoso Día de Muertos que ustedes habrán visto en películas como Coco. Eso es un tema largo que nos da para platicar muchísimo. Con muchísimo gusto, si me vuelven a invitar aquí al Paraguay, lo platicamos ampliamente. Y bueno, se acabó. Solamente quería contar una anécdota de lo que decía José Antonio y vos también, Ignacio. Recuerdo que una vez en la conferencia episcopal estaba con Monseñor Jiménez, que era presidente de la conferencia, y nos visitaron unos pastores de las iglesias evangélicas. Visitaron la conferencia episcopal. Y uno de los pastores le dice a Monseñor Jiménez: Monseñor, mire, sacó su billetera y sacó la imagen de la Virgen María. Un pastor evangélico. Ya puede ser ateo o evangélico, pero la Virgen María está presente. Muy bien, agradecemos a José Antonio Rosas Amor por estar con nosotros en Esto Dice la Iglesia. Y bueno, el tiempo se nos fue. Así que vamos a estar nuevamente con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.